Buenas noches y bienvenidos a De qué se habla a las 7. Es un gusto acompañarlos esta noche por Señal Colombia y vía streaming en rtvcnoticias.com. Hoy abrimos nuestro programa hablando sobre la nueva temporada del Profesor Superó y su lucha idiomática en la era de la tecnología. Hablaremos también acerca de la apertura gradual de los pasos terrestres y fluviales de la frontera con Venezuela. Y para finalizar, profundizamos en las iniciativas en educación, empleo y participación social para los jóvenes en el Chocó que anunció el Gobierno Nacional. Bienvenidos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar, y comenzamos comentándoles sobre la nueva misión que Martín de Francisco y Santiago Moure pues tienen para Superó y la Super Chica, la Cevichica, en la nueva temporada de la serie animada Profesor Superó, en la era de la tecnología, corregir los errores idiomáticos en las redes sociales, plataformas digitales y páginas web. Esta nueva temporada va dirigida a todos aquellos que han decidido tomarse a la ligera las normas de ortografía con el argumento de que las redes sociales son más relajadas. Charles Ocoró, más conocido como el Profesor Superó, les tiene algunos consejos porque en esta era de la tecnología su icónico lema, a luchar por la justicia idiomática, es aún más poderoso. Como yo, necesitamos resolver las cosas con tiempo. En De qué se habla a las 7 es un gusto presentarles a Martín de Francisco, Antonio Guerra, creadores y creativos del Profesor Superó, y a Santiago Moure, la voz de este maravilloso personaje. Bienvenidos a nuestro programa y empecemos con Martín. Para quienes no conocen, cuéntenos un poco sobre el Profesor Superó. ¿Cómo lo podría describir, Martín? Hola, ¿cómo están todos? Pues mira, el Profesor Superó es un catedrático de gran generosidad, es un filántropo, es un hombre preocupado por el buen uso del idioma, por corregir gazapos, por corregir exabruptos, todo tipo de chascos idiomáticos, y pues él es el encargado también de hacer florecer su negocio de cevichería en compañía de la Cevichica, que es pues un personaje importantísimo, su hijo Hamilton también, que es el constructor de todas las naves basadas en la cocina del Pacífico, en la cocina del Atlántico y en otros asuntos. Y pues él es un hombre de gran generosidad y un hombre cultiparlante. Antonio, ¿por qué eligen el Pacífico colombiano como el lugar de nacimiento del Profesor Superó? ¿Qué mensaje hay detrás de esto? Pues en realidad la intención inicial no era dar ningún mensaje, simplemente queríamos hacer un héroe en contravía de lo que uno se imaginaría que fuera un superhéroe idiomático, académico, cachaquísimo, súper culto, súper estirado. Dijimos, bueno, vamos a hacer algo que sea exactamente lo que la gente no esperaría, que es hacerlo en el Chocó, una zona desafortunadamente de gran analfabetización, pero vamos a hacer un personaje negro, pero sin caer en el estereotipo de que sea alguien que hable como alguien muy culto, como dijo Martín, y alguien forzado autodidactamente, y por eso elegimos el Chocó, y además quisimos, investigando y llegando a eso, en que fuera un superhéroe negro, idiomático, una especie de Batman chocuano. Empezamos a investigar toda la zona del Pacífico, toda la zona del Chocó. Nosotros, por ser caleños, tenemos alguna cercanía o bastante cercanía con la zona del Pacífico. Y pues digamos que se fue desarrollando a partir de esa base todo el universo de los personajes del Pacífico. Más adelante, a partir de eso, hemos hecho varios proyectos que tienen como foco el Pacífico, el Chocó, y hemos llevado mensajes de reconciliación, mensajes de paz, a partir de que el personaje es de esa zona, pero la intención inicial no fue ponderar la zona del Pacífico, simplemente fue algo que nació como una iniciativa para hacer algo diferente a lo que uno se esperaría de un superhéroe idiomático. Santiago, ¿cómo la colombianidad y la diversidad cultural se ve reflejado en el Profesor Superó?
Vaya, qué buena pregunta, realmente. Pues en el sinnúmero de personajes y que atraviesan la historia, ¿verdad? Porque no solamente, pues el origen es del profesor Superó y de la cevichica es el Chocó, pero pasa una gran variedad y casi en su totalidad los personajes que caracterizan la colombianidad. Entonces, digamos, podemos hablar de una colombiana universalidad. Todos los personajes habidos y por haber y todas las aristas de personalidades colombianas salen en el profesor Superó. Martín, ¿han pasado ya o ha pasado ya algún tiempo desde que se hizo la última temporada? En esta nueva, ¿cómo fue el proceso creativo de los personajes? ¿Cómo han evolucionado? Bueno, digamos que acá pues cambian algunos escenarios. Estamos hablando sobre todo y enfocados en las redes sociales, en los gazapos idiomáticos y en los desaguisados que pueden salir. Entonces cambia un poco, digamos, ciertos ambientes, ciertos contextos, ciertos ámbitos ahí. Y resulta que los personajes, digamos, mantienen su solidez, consistencia, que ya están bastante definidos, ya muy reconocidos por los seguidores del profesor Superó, donde se mantiene, pues digamos, en este caso es lo de Superó, que es un hombre mayor y que pues le da duro un poco la tecnología. A mí me pasa también como buen viejo, como buen pues, anciano, pues. Entonces, pues a veces pues cometo algunos errores y entonces él pues no se queda rumiando su frustración, sino que pues simplemente tiene la humildad y que le expliquen y va y pues logra irse adaptando. Pero los personajes mantienen sus personalidades. Superó tiene, digamos, la sapiencia, la cultura, pero es bastante humilde. Él no ostenta mucho el hecho de que sepa del idioma. La cevichica tampoco, simplemente les gusta que las personas se comuniquen bien, porque al no hacerlo o cometer errores, pues se generan, digamos, errores de comunicación o, como diría alguien, errores babélicos. Antonio, ¿por qué eligen el uso del lenguaje en redes sociales en esta nueva temporada? ¿Qué fue lo que encontraron? Pues obviamente muchos errores, muchos errores. La idea era, en esta nueva temporada, que tuviera un elemento nuevo. Ya habíamos tratado 350 capítulos o 300 de errores, bueno, en todos los escenarios, en programas de televisión, en periódicos, en conversaciones coloquiales. La propuesta, y en conjunción con el canal, fue empezar a hacer una temporada en la que los protagonistas fueran las redes sociales y los errores que ahí se propician. Uno de los elementos importantes también es que el personaje Superó es un personaje chapado a la antigua, que no sabe mucho de computadores y mucho menos de redes sociales y del mundo digital, y se iba a encontrar con esta dificultad, lo cual era, digamos, también un elemento para explotar en el terreno del humor y también para poner de presente todos los errores que se dan en los medios digitales, en las redes sociales, especialmente porque cada vez queremos escribir más rápido y cada vez lo que escribimos está mucho más expuesto a la gente y cada vez escribimos más como hablamos. Hace unos años lo que uno escribía no estaba tan expuesto, era una cosa mucho más privada, dejaba uno simplemente un escrito para otra persona. Ahorita cualquier cosa que uno escribe está abierta a muchísima gente. De esa manera ha cambiado la manera en la que se escribe, que cada vez es más cercana a cómo se habla. Eso no lo habíamos tratado en los capítulos anteriores y fue una buena oportunidad para hacerlo, también para, repito, introducir este elemento de Superó en Facebook, Superó en Instagram, Superó en Twitter, buscarle
una pareja, la cevichica, en estas plataformas de encuentros amorosos, en Tinder, por ejemplo. Entonces, fue a la vez un elemento novedoso para la serie que no se había tratado y también un elemento para exponer la manera en la que nos estamos comunicando a través de las redes sociales. Yo tengo curiosidad de ver ese capítulo donde Superó llega a Tinder, es bastante curiosa. La cevichica llega a Tinder. La cevichica llega a Tinder. Bueno, pues estaremos pendientes. Mire, Martín, sumado a estos aspectos que menciona Antonio, pues las conversaciones en las redes sociales de los jóvenes hoy se basan en emojis, en stickers, en abreviaciones. ¿Cómo hacer para que las nuevas generaciones no dejen morir el buen uso del idioma sin dejar de lado, digamos, esta forma de comunicación que tienen y que, pues, por supuesto, no se va a ir? Bueno, sí, digamos que en las redes sociales hay muchas abreviaciones de todo para ganar tiempo. Entonces, en eso el profesor Superó, la cevichica quieren mantener esa tradición de comunicarse con palabras tal cual como son, sin usar tanto, por ejemplo, la K se usa, pero todo esto lo hace por ahorrarse tiempo. Entonces, pues una de las enseñanzas es, pues no es mucho el tiempo que se ahorra y no hay necesidad de estar pensando permanentemente en que hay que hablar de afán o algo. Entonces, mantener la originalidad de las palabras, de la comunicación, y esa es la idea de este proyecto. Digamos que, a medida que ha avanzado el Superó, pues tiene un margen de gente bastante amplio que lo sigue. Entonces lo van siguiendo desde niños hasta personas pues mayores, muy mayores, y de verdad que tiene un espectro y tiene un margen bastante amplio y de todo tipo de personas a los que esto les llega, y queremos que los jóvenes pues digamos que vean y traten de respetar las palabras como son para que la comunicación sea más clara y para que se mantenga, digamos, el buen uso del castellano. Y eso es lo que va a buscar el profesor Superó, la cevichica y Hamilton, ayudar en esto. Ojalá que este proyecto de Superó, pues digamos, haga ver estas situaciones y que los jóvenes se interesen en esto y se diviertan. Pues es lo más importante, que nos divirtamos todos. Este realmente es un programa que, digamos, que permea muchas edades. Y quiero preguntarle a Santiago, para terminar esta primera entrega, esta primera conversación, ¿a quién superó el profesor Superó? A él mismo, creo yo. Pero, digamos, yo no soy la persona indicada para contestar eso, porque pues no conozco mucho, no tengo muy bien los pies sobre la tierra de este proyecto. Yo he aprendido en mi carrera de locutor a no involucrarme emocionalmente con las locuciones que hago, lo mismo que hago en la actuación. Entonces, prácticamente yo vomito unos libretos y no sé lo que digo. ¿Por qué la risa? No, es verdad. Por eso, yo creo que preguntas más que busquen resultados más específicos, más certeros, a Martín y a Antonio, que son los verdaderos creadores. Yo, como te digo, soy un intérprete que me involucro, sí, pero en el momento. Me involucro mucho y muy profundamente en el momento. Después lo olvido, si no, pues estaría completamente loco. Martín, ¿por qué la risa? Cuéntenos. No, porque Santi, pues él digamos, hace varios personajes, Superó, es una voz característica y es bastante sólida, bastante consistente y muy reconocible, pero pues él, digamos que a mí también me sorprende, porque él, claro, él hace las voces, se interioriza bien todo y sale muy fluido, además sale muy rápido y muy bien. Entonces, pues me da risa que después él diga que se olvida de absolutamente todo y que no quiere ninguna conexión emocional con yo la quisiera. Porque yo la quisiera,
porque igual... Pero tengo que pensar en mi salud mental. O sea, es como que él le tiene temor a la esquizofrenia, entonces me parece completamente válido que le tenga pánico a esa situación. A pesar de que vivo de ella, pero el actor y el locutor es un esquizofrénico que vuelve, que va y vuelve. Pues con este abrebocas de la nueva temporada del Profesor Superó, le pedimos a Martín, Santiago y Antonio que nos sigan acompañando unos minutos más para conocer más detalles de las aventuras de nuestro paladín idiomático y su cevichica. Bueno, y ahora hablamos de fútbol. El 2 de junio de 1978, Santiago Bernabéu, uno de los máximos ídolos del Real Madrid, falleció en la capital española a los 82 años. Fue jugador, entrenador, directivo y presidente del Club Blanco y durante su mandato, pues como dirigente, cambió la historia del club gracias al enorme crecimiento deportivo e institucional. Además, les cuento que entre sus iniciativas está la construcción del nuevo Chamartín, inaugurado en 1947 y rebautizado en su honor años después. Hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con más. Recuerden que si ustedes quieren participar, los leemos con numeral. Hablemos de El Profesor Superó, por ejemplo. Así es, no se desconecten. Gracias por continuar con nosotros y con la resolución 0746 emitida por el Ministerio del Interior, el gobierno autorizó la apertura gradual de los pasos terrestres y fluviales de la frontera con Venezuela a partir de las 0 horas del 2 de junio. Este anuncio se dio horas después de que el presidente Iván Duque, a través de un decreto, prolongara el cierre de los pasos fronterizos terrestres y fluviales con Venezuela por 3 meses más. Sin embargo, tras el concepto del Ministerio de Salud, el gobierno autorizó la apertura gradual. Pues para hablar de este tema se conecta Juan Francisco Espinosa, él es director de Migración Colombia. Gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Feliz noche, director. Y quiero comenzar preguntándole cuáles son las razones para abrir los pasos fronterizos con Venezuela en este momento. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas noches, un especial saludo para ustedes y por supuesto para toda esa lindísima audiencia que nos acompaña en RTVC en este momento. En efecto, esto hace parte de una estrategia gradual que nos ha permitido ir retomando esta nueva normalidad, de modo tal de que facilitemos los procesos de reactivación económica en un marco de protección a la salud. Primero, abrimos frontera con Perú, con Ecuador, con Brasil, con Panamá, y ya le llegó el turno a Venezuela, hoy desde una perspectiva gradual, coordinada, que viene funcionando bastante bien de acuerdo con el último reporte. Director, ¿de qué manera impacta esta decisión a la población que vive en estas zonas fronterizas del país? De diversas formas. Lo primero, hay una actividad comercial muy fuerte, específicamente en los territorios de frontera, en donde la población migrante venezolana entra a Colombia a abastecerse de bienes y a recibir la prestación de ciertos servicios. Eso implica una reactivación económica. En segundo lugar, y muy importante, permite una reunificación familiar. En las zonas de frontera tenemos parte de la familia en Venezuela, parte de la familia en Colombia, así que llega un momento de poder volver a unirse. Y por supuesto se favorece a los muchachos que estudian en Colombia, se favorece a las personas que necesitan la prestación de servicios en salud, en fin. Este es un mecanismo que sin lugar a dudas impulsa la economía, une familias y beneficia al país. Director, muchas personas que intentan atravesar se encuentran con una dificultad, el número de la cédula. En RTVC Noticias, en nuestra emisión de mediodía, pues vimos el caso de una señora de la tercera edad con una enfermedad terminal que venía a un tratamiento oncológico y no la dejaron pasar. ¿Existe algún tipo de excepciones para este tipo de casos u otros en los que las identificaciones de las casas o de las cabezas de familia no coinciden? Sí, sin lugar a dudas, eso es un hecho totalmente irregular. Desde el inicio de la pandemia y desde el inicio del cierre de fronteras hemos mantenido canales humanitarios. Por eso todos los días recibimos personas que, por ejemplo, vienen a diálisis renal en Colombia. Entonces, cuando se trata de una específica situación, un padecimiento en salud, una situación urgente o apremiante que afecte el derecho a la vida o a la salud, no aplica la restricción de pico y cédula o de pico y documento.
En ese sentido, esa señora adulto mayor no ha debido tener problema alguno y por supuesto pediré las respectivas explicaciones para facilitar el apoyo a esta persona. Director Espinosa, ¿cuáles son los puestos de control migratorio terrestres y fluviales que se van a habilitar? Están, Daniela, abiertos a partir de hoy absolutamente todos los puntos de control migratorio, tanto terrestre como fluvial, por los departamentos de La Guajira, de Arauca y de Norte de Santander, con horarios específicos dependiendo del respectivo puente o del respectivo punto, tanto para el ingreso a Colombia como para la salida desde Colombia. Pues agradecemos a Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, por acompañarnos en De qué se habla a las 7, muy amable. A ustedes muchísimas gracias y no olvidemos que tenemos que seguirnos cuidando. Para seguir hablando de este tema, nos conectamos ahora con Socorro Ramírez, miembro de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela. Gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Socorro, ¿cuáles son los mayores beneficios para la población a raíz de esta apertura gradual que se está dando de las fronteras? Importante entender que el cierre de pasos fronterizos ha obligado a las personas a recurrir a trochas informales, donde muchos grupos criminales han aumentado su acción, secuestran, asesinan, ejercen violencias sexuales, extorsionan al comercio que también se ha visto presionado a ir por esas rutas, es decir, se fortaleció una criminalidad transnacional, una especie de tercer estado de tipo criminal muy grave para las zonas fronterizas. Entonces, importantísimo que ese cierre, que ya es intermitente desde el 2015, pero hay que completarlo porque es un cierre de pasos entre dos países y por lo tanto hay que generar condiciones de coordinación entre los dos estados, por lo menos de diálogo entre ellos, porque se trata de una vecindad compartida, muy abigarrada, muy llena de interacciones de todo orden que es necesario procesar. Socorro, pues usted ya nos está contando, digamos, un poco de la dinámica que se vive en frontera. Digamos que hay gran influencia de grupos armados ilegales. ¿Cómo fue el manejo por parte de estos grupos durante el cierre de esta frontera? Si nos puede ahondar más en ese tema. Y ahora, con la apertura, ¿cómo se manejarán? ¿Usted qué cree que va a ocurrir? Bueno, esos grupos lograron un control mucho mayor que el que ya tenían a ambos lados, pero además lograron generar otras dinámicas de reclutamiento forzado de niños, violencia, extorsión, es decir, que quedaron con recursos y tienen poder bélico complicado. La reapertura de los pasos formales ayuda a que existan zonas de control, de regulación, pero se necesita en este momento completar esa decisión con una coordinación con el Estado venezolano, porque se trata de pasos fronterizos formales sobre los dos países. Algunos de los pasos, obviamente ese no se está en la lista de los que se reabren, están bloqueados por Venezuela, les puso imposibilitando pues que sean usados para el transporte, y es importantísimo que en este momento pueda a instancias humanitarias internacionales y todos estos organismos que han venido atendiendo al flujo migratorio y al retorno de muchos colombianos, así como a ese flujo pendular de personas que van y vienen, porque desde Venezuela sean colombianos que viven allá con familia binacional o venezolanos, vienen a abastecerse o vienen a buscar servicios de salud, a recoger las remesas que les mandan sus familiares que han migrado, etcétera. Entonces se necesita ayudar a que ese flujo pueda regularse en condiciones
que respete sus derechos y le quite el poder a esos grupos criminales que se fortalecieron con los cierres de los pasos fronterizos formales. Socorro, ¿usted ha tenido la oportunidad de hablar con algunos de los ciudadanos que han buscado, digamos, cruzar la frontera, que están tratando de llegar a alguno de los dos países? ¿Qué han dicho sobre esta nueva reapertura? Bueno, hay un poco de temor porque los mensajes han sido confusos de ambos lados. Desde Colombia se había anunciado que se abría, luego que no, que se postergaba hasta septiembre. Esto de los números impares, un día pares el otro día, no es bien visto porque hay gente que necesita con urgencia pasar y no puede esperar porque ya tiene una cita o porque está en una situación muy delicada. Ojalá se revivan esos canales humanitarios de atención a ese tipo de casos, pero además es confuso porque desde el lado venezolano se ha dicho que esta es una medida unilateral, que no la respaldan y por lo tanto no han dejado pasar a muchas personas desde Venezuela o tampoco las están dejando entrar. Entonces se necesita de alguna manera que en los dos estados puedan tener canales de comunicación y apoyarse en el trabajo muy juicioso que venían haciendo las gobernaciones, especialmente del Táchira y norte de Santander, con el apoyo de gremios económicos que prepararon todo un proceso bioseguro para que fuera exitoso y para que ayudara a desbloquear este problema humanitario tan complejo, y se necesita, por lo tanto, ahora abrir algunos canales de comunicación para que los dos estados puedan coordinar ese proceso, y Venezuela, que venía asistiendo a esas reuniones donde gobernadores y gremios económicos prepararon todos esos protocolos, el llamado protector del Táchira, un personaje nombrado por Maduro, porque la gobernadora es de oposición, venía asistiendo a todo ese proceso y de alguna manera estaba aceptando y no sé si informó o no al gobierno para esa definición. Sí, pues agradecemos a Socorro Ramírez, miembro de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela, por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Feliz noche. Muchas gracias. Bueno, ahora los invito a que veamos este video que se hizo viral en redes sociales y que muestra a una mujer enfrentándose a una mamá osa que estaba a punto de ingresar al jardín de su casa junto con sus cachorros oocesnos en California, al oeste de Estados Unidos. En el video se puede apreciar cómo el enorme animal camina haciendo equilibrio a través del muro del jardín, y de inmediato los 4 perros de esta señora pues se percatan de la presencia de los intrusos, por lo que se lanzan en manada para intentar ahuyentarlos con sus ladridos. Pero ¿qué tal la labor de esta señora? Tremendo susto. Pasamos a nuestro siguiente tema. El presidente Iván Duque anunció hoy, tras una reunión con representantes de los jóvenes de Chocó y de 5 subregiones del departamento, varias iniciativas en educación, empleo y participación social. En el encuentro se trataron varios temas como la firma del acuerdo matrícula cero con la Universidad Tecnológica de Chocó, la ampliación de auxilios educativos del ICETEX y también el programa Generación E. Con la Universidad Tecnológica del Chocó. Para hablar de este tema nos acompaña esta noche Eleisa Heredia Rovira, joven chocoana y que estuvo también en esta sesión. Gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7, y yo le quiero pedir que nos explique de estos acuerdos, cuáles fueron los más importantes, a qué se llegó. Muy buenas noches para todos, muchísimas gracias a la audiencia, un cordial saludo a los televidentes. He venido participando de las mesas de diálogo con el gobierno nacional, acorde a muchas peticiones que hemos tenido los jóvenes, estudiantes y principalmente
el Chocó como tal, por ya cuestiones de deudas históricas que han tenido con nosotros, en general toda la población. Precisamente en este punto, el punto que más me ha llamado la atención en general ha sido el acceso a la educación que hemos tenido y la oportunidad de acceder a lo que hemos tenido en este momento con estos acuerdos con el gobierno para nosotros los jóvenes del departamento del Chocó. Pues Eleisa, ¿qué valor tiene precisamente para los jóvenes de esta región la firma del Ministerio de Educación Nacional con la Universidad Tecnológica del Chocó para dar educación gratis, universitaria, técnica y tecnológica pública en este departamento? Claro que sí. Según unos estudios del Observatorio de la Universidad Colombiana, Colombia, el año pasado, 1 de cada 4 estudiantes en el departamento del Chocó, los únicos que tenían la posibilidad de acceder a la educación pública por temas de recursos. Entonces, el tema del acceso a la gratuidad en la educación son avances importantes que consideramos nosotros los jóvenes, que es un pacto para ir cerrando brechas sociales y educación en nuestro país. Mire, Eleisa, pues otro aspecto fundamental que ustedes han pedido también es el acceso a la vivienda, el fácil acceso a la vivienda. ¿Qué importancia ha tenido, digamos, los beneficios que está dando hoy el gobierno para que los jóvenes puedan acceder de una manera más sencilla y con mejores beneficios económicos? Claro, para nosotros los jóvenes es supremamente importante acceder a beneficios, ya que tienen la posibilidad de, valga la redundancia, acceder a una mejor calidad de vida. Y en lo que representa esto para el Chocó, muchos de nosotros manifestábamos que por lo menos este era un acuerdo que implicaba para nuestro municipio, que muchos jóvenes no tenemos posibilidad de acceder a un empleo que genere, digamos, esos recursos para ir ciertos gastos como el pago a estos créditos, ¿sí? Sin embargo, en temas de empleabilidad, un gran avance, ya que muchas empresas estarían dispuestas a acceder, digamos, a los beneficios también que dicta el gobierno para que los jóvenes de esos recursos podamos acceder de esa misma manera a todos los beneficios que nos han brindado. Pues agradecemos a Eleisa Heredia Rovira. Muchas gracias, esta joven chocuana, por acompañarnos acá en De Qué se habla a las 7 y que sea una realidad. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Nosotros, mientras tanto, hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con más temas de actualidad aquí en De Qué se habla a las 7. No se desconecte. El profesor superó, corrigiendo en las redes sociales. Ahora sí nos tocó pagar escondrijo de a peso, porque nada se les escapa a estos paladines del idioma. Retomamos nuestra conversación sobre el profesor superó con Martín de Francisco, Santiago Moure y Antonio Guerra. Antonio, yo quiero pedirle que hablemos ahora un poquito más de la cevichica. Martín decía al principio que tiene un rol fundamental, entonces quiero que nos cuente más un poco sobre ese rol. Pues la persona indicada es Martín, que es el hacedor del personaje y la voz. Le trasladamos la pregunta a Martín. Además, ese personaje está basado en una persona que él conoció cuando era niño. Bueno, entonces Martín, aquí Antonio le pasa la pelota. Cuéntenos más sobre la cevichica. Hola, ¿qué tal, amigos? Otra vez. Mira, la cevichica es un personaje que es de la Balsa Cauca, que pues siente como, no sé, un cariño profundo por su tierra, tiene una amistad entrañable con el profesor Superó, los une el gusto por el idioma, los une el gusto por la culinaria, por el recorrer, hacer un peregrinaje de alfabetización, un peregrinaje también
enseñar, digamos, el idioma sin pretender sonar profesoral, académicos o catedráticos, así lo sea. Y ella pues es un personaje como de mucha modestia, como que ni siquiera sabe lo grande que es, y pues los ha unido se siente también muy unida al profesor Superó, ¿no? En este objetivo de que a la gente le llegue el mensaje de ser, pues, de hablar bien el idioma español. Entonces es un personaje, sí, de ahí del norte del Cauca, donde hay unos municipios donde salen pues personas muy valiosas, y sí es basado en un personaje que yo conocí que se llamaba Ana Carabalí, y el personaje Superó es basado también en una persona que conocí que se llamaba Temístocles, que era un tipo que andaba muy elegante en Cali y le gustaba el tema del idioma, pero él era de Quibdó. Tiago, Martín de Francisco es reconocido por estar muy pendiente del tema del idioma constantemente. Utiliza palabras que para muchos colombianos pues deben disminuir la ignorancia un poquitico más para poderle entender en muchas ocasiones. ¿Qué tanto tiene el profesor Superó y casi Martín de Francisco de Santiago Moure? ¿Usted también es tan riguroso con el idioma? ¿Usted es tan riguroso con el idioma como el profesor Superó o no tanto? ¿Se da ciertas licencias? No, yo cometo muchos errores. No soy como el profesor Superó, nadie lo es, porque el profesor Superó pues es un verdadero conocedor del idioma. ¿Qué tanto tiene de mí? Pues no, digamos, le puedo contar cómo sale lo de la voz. En resumen, este personaje, fuera de todas las cosas que hace, lo caracteriza también su voz, ¿no? Y también parte de un personaje que yo conocí alguna vez, que era un intérprete del tambor que se llamaba Batata, y que era también de raza negra, pero era del Atlántico, pero el tono de la voz era así pastoso y cavernoso, y por carambola terminó siendo digamos, asumido por el profesor Superó, siendo del Pacífico. Ese, digamos, pues podría ser como el origen y la procedencia de la manera tan peculiar de hablar que tiene el profesor Superó, pero de mí tiene solo eso. Martín, ¿cuáles son esos 3 errores idiomáticos que usted definitivamente no pasa, no tolera en las redes sociales? Bueno, no, pues no es que no tolere, porque pues tampoco soy Manuel Dresner de la Cerda, ni Alfredo Iriarte, ni tampoco. Nos queríamos divertir con este proyecto y aprovechar que es un tema interesante que podía sonar académico y transformarlo en algo también humorístico. Entonces yo tolero errores. Pero pues no es que hoy en día me den piedra ni nada, pero digamos, en redes sociales se puede ver mucho que esas abreviaciones que hacen, ¿no? Que es la K, por ejemplo, en vez de usar la Q, entonces para ahorrar tiempo, pues digamos que es la K, y como que eso molesta un poco. También el miedo al deque, pues uno lo ve, pues no solo en redes sociales, sino cuando se habla, ¿no? Que uno dice, me doy cuenta de que, y la gente le da miedo mucho meter el deque porque cree que está metiendo o cometiendo un desaguisado. Entonces dice, me doy cuenta que, y pues uno se hace la pregunta, ¿de qué me doy cuenta? Pues me doy cuenta de que. Y entonces como, digamos, esa utilización o palabras que se crean o las personas las crean porque las confunden. Entonces, por ejemplo, confunden asequible con accesible, y entonces dicen asequible, y asequible no existe. Existe asequible, que es fácil de conseguir, asequible con S, y existe accesible, algo a lo que es fácil de acceder.
Entonces, confunden y se da mucho eso. Este es un ejemplo de creación de unas nuevas palabras por confusión y crean una que no existe, ¿no? Como asequible. Asequible no existe. Pues como ustedes lo han dicho, esta temporada va a estar enfocada en las redes sociales y en los múltiples gazapos que allí se encuentran. Acá tenemos algunos de ellos para que ustedes nos ayuden un poquito a disminuir el índice de ignorancia idiomática. Veamos. Hola, ¿qué hace? Hola sin H, el que no es Q-U, sino K-E y hace A-C-E. Escribiendo mal o qué hace. Venga, porque en serio, esto es por abreviarnos un poquito el tiempo o porque somos ignorantes de cómo se escribe o por todas las anteriores. Martín. Sí, no, es por ahorrar y también puede haber por ignorancia, ¿no? Eso, digamos que ese sí que es común. Ese sí que es común. El hola, además escriben el hola sin H. El de saludo hola es con H. La otra es la ola, ¿no? Las olas del mar, pues no tiene H. Y el que hace es con esa K para abreviar, de la que hablábamos al principio, que es muy común en redes sociales. En redes sociales también pues se ve la omisión mucho de tildes o acentuar mal, o digamos que falta rigor para poner los acentos donde son. Temas de redes sociales también, lo de las comas, donde deben ir, cuándo y coma vocativa, porque el hecho de omitir comas cambian el sentido de varias frases. Entonces, digamos que está eso, ¿no? Y en esa de hola, ¿qué hace? También ponen ASE, sí, lo he visto. En vez del verbo hacer, ponen como si hace la carne, o sea, de asar la carne. Entonces confunden esas palabras y eso es lo que el profesor superó. Quiere que pues los jóvenes miren bien, observen bien y no lo sigan haciendo, no lo sigan cometiendo. ¡Ay, comadre! ¿Cómo dijo? Es un error idiomático que no tiene perdón ni de Dios ni del diablo. Antonio, cuéntenos ahora cuándo se va a estrenar esta nueva temporada, dónde la pueden ver, en qué horario. Se estrena el viernes 4 de junio, o sea, pasado mañana a las 11:55 de la mañana en el canal. Bueno, muy bien, 11:55 de la mañana la pueden ver a partir de este viernes. Pues el profesor también se ha convertido en un maestro del idioma para muchos colombianos. Ellos también quieren que ustedes les ayuden a no volver a cometer gazapos idiomáticos recurrentes en su diario vivir. Muy buenas tardes, mi nombre es Marta Romero. Yo tengo una duda, voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué la palabra fuiste, viniste o dijiste no lleva ese al final? Ópale, Martín, ¿por qué no lleva ese al final? No, porque así es la palabra, y a mí me gusta mucho mamar gallo con eso de fuistes, vinistes y me dijistes, porque en Cali, digamos, lo usan muchísimo, el muy caleño, pero obviamente es un error, y a mí me gusta mamar gallo con eso, digamos, en programas de radio lo he hecho, pero pues yo no sé si la gente pensará que yo lo hago así, no, pero yo creo que sí saben que es jodiendo, que es mamando gallo. Porque no, la palabra de ir, venir y eso pues se conjuga de esa manera, tiene una conjugación irregular y entonces pues se debe decir sin la S al final. Así es castiza, así es la conjugación. Bueno, aquí otra pregunta. Fuiste, dijiste. Sí, Antonio, varias veces, Martín. Eso es muy común, como dice Martín, eso es un caso de barbarismo, que es barbarismo idiomático, sí. Que es adicionar o omitir letras o palabras. Entonces, pues esto es en singular. Tú fuiste, viniste, no es en plural. Claro, en plural no es porque se haya ido varias veces, no puede decir fuiste porque fuiste varias veces. De barbarismo idiomático, sí. Bueno, pero, pues... digamos, en Cali se comete mucho, digamos, hablamos así. En Cali lo decimos muchísimo, pues mis tías y todo, me acuerdo que me decían así, dijiste,
y fuiste, pero pues lógicamente está mal. Bueno, Antonio, entonces usted Pero suena ahora gracioso, a mí me suena gracioso. le pone un poco como de sabor ahí a la conversación cuando dicen ustedes oíste, dijiste, mira, no sé, yo no soy caleña, pero bueno, ahí nos reímos un ratico, Antonio, vea. Entonces usted nos va a ayudar con la siguiente duda del siguiente ciudadano. Vamos a ver. Hola, profesor Superó. ¿Cómo se dice desbloquear o destaponar las vías? Me imagino que es desbloquear, ¿no? Porque las vías están bloqueadas, Sí. no están taponadas, que es un sifón, Sí. me imagino yo. No, pero no. Sí, Martín, el profesor Superó, ¿qué dice? ¿Tiene algo para decir al respecto? No, es perfecto. Nada más que agregar, lo dijo Toño, lo dijo bien. Eso es un buen ejemplo para tratarlo en un capítulo, sí. Claro, por ejemplo, hay lugares del mundo donde le dicen tapón, ¿no? O sea, le dicen que hay un tapón, trancón, entonces para muchos podrá decirse destaponar, pero digamos que el verbo más preciso es desbloquear la vía. Venga, Santiago, Martín y también Antonio, regálenos una invitación entonces para ver esta nueva temporada del Profesor Superó, porque es un buen motivo, Santiago. Pero Santiago es la voz del profesor Superó, ¿se anima? Sí, claro que se anima. Se rompería La Santiago, caray, la magia de la ilusión. No sea así. Lo hago por el bien del personaje, porque digamos sería romper una burbuja de ilusión, porque al ver, cuando relacionen, puede que sepan que yo hago la voz, pero ya al verlo puede ser contraproducente. Bueno, para la misma serie. entonces hágalo en su propia voz, Santiago, por favor. Los invito a ver las nuevas aventuras del profesor Superó, que hasta donde yo sé van a seguir corrigiendo, esta vez gazapos en las redes. Un momento, Miguelina. No hay que confundir hecho con hecho. A ver, para googlear sus patines... ¡Ay, comadre! ¿Cómo dijo? Nuestros seguidores se van a colocar tristes con esta noticia que les tenemos. Es un error idiomático que no tiene perdón ni de Dios ni del diablo. Hola, soy Siriri. ¿En qué te puedo ayudar? Pero después de que ande por el planeta siento que le hace falta más flow. Condoto, tenemos un problema. El profesor fue víctima de un caso común de phishing. También conocido como suplantación de identidad. No puedo creer lo que estoy viendo. Y lo peor es que tampoco puedo dejar de mirar. A los geeks como yo necesitamos resolver las cosas con tiempo. ¿Los geeks como quién? Sale plato de lengua de vaca con tatuajes para la mesa 3. ¿A dónde quieres ir? Cevichica, me siento como Ziggy Stardust. Silveria, por favor, mantenga la calma que marea al niño. El profesor Superó, corrigiendo en las redes sociales. Ahora sí nos tocó pagar escondrijo de a peso, porque nada se les escapa a estos paladines del idioma. Bueno, Martín de Francisco, Antonio Guerra, que estuvo aquí con nosotros en el set, y Santiago Moure, creadores y la voz también del profesor Superó y de la Cevichica. Muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos también un ratico de risas aquí en De Qué se habla a las 7. Y por reducir los niveles de ignorancia, así sea un poquitico. Importantísimo. Muchas gracias a los tres. Gracias. Mil gracias. Buenas noches a todos y... Gracias. Mil gracias. 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 A luchar por la justicia idiomática. Momento para hacer una actualización informativa con los reporteros de RTVC Noticias. A esta hora actualizamos la información en materia judicial, porque la Procuraduría General de la Nación presentó un informe en el que resalta 154 acciones disciplinarias, 2 investigaciones en contra de alcaldes y 3 en contra de congresistas. Toda la información en nuestra emisión central.
La industria automotriz ya reportó las afectaciones que ha sufrido debido al paro y especialmente a los bloqueos, mientras que en los últimos 3 meses el mercado vendía más de 19.000 unidades cada mes. En mayo solamente se vendieron 14.600 aproximadamente y se frenó esa reactivación. Incluso una de las ensambladoras más grandes del país tuvo que cerrar su operación debido a la falta de llegada de insumos y de autopartes. La Selección Colombia realizó su primer entrenamiento en territorio peruano para enfrentar este jueves el primer partido de estas fechas de eliminatoria. Reinaldo Rueda volvió a hablar, el tema James Rodríguez sigue siendo noticia y Edwin Cardona ya se sumó al equipo. No se pierda toda la información de la Selección Colombia en nuestra emisión central. A ustedes gracias por acompañarnos hoy. Recuerden que nos vemos mañana a las 7 de la noche para que hablemos de los temas de actualidad en Colombia, sus regiones y el mundo. Feliz noche. Chao. Queden con nuestra emisión central.